Buenas tardes, a nombre de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, el Museo del Libro del Mar y BookLife Asesoría Editoriales le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro O'Higgins, una novela, volumen 2, del arquitecto y escritor señor Enrique Inda. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Norma. Conversarán con el autor, el señor José Goñi, economista y escritor. Buenas tardes, José. Hola, Norma, buenas tardes. Y el señor Roberto Guzmán Lyon, abogado. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Norma. Cabe destacar que los cuatro somos miembros de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos. A modo de introducción, situaremos este libro en su contexto, la novela histórica, que es una de las formas en que se expresa el género narrativo en literatura. Tras varios precedentes, podríamos decir que se consolidó en el siglo XIX durante el romanticismo en Europa y se ha cultivado hasta el día de hoy con obras de gran calidad y consistencia y con una muy buena recepción por parte del público lector. La principal característica de la novela histórica es que en ella confluyen dos disciplinas humanistas, la historia y la literatura. En cuanto a historia, los elementos del mundo narrado, a saber, acontecimientos, personajes, tiempo y espacio, son todos reales. En otras palabras, el relato se inspira en sucesos efectivamente acaecidos, en un tiempo y en un espacio determinado. En este sentido, se basa en la realidad y en la verdad. Ahora, por otra parte, en cuanto a literatura, se basa en la ficción y en la verosimilitud. Investigando en los antecedentes de la novela histórica, los encontramos específicamente en Inglaterra en 1814, cuando Walter Scott publica Waverley, aunque su novela histórica más conocida hasta el día de hoy es Ivanhoe de 1819. En Francia se cultivó muchísimo también la novela histórica. Solamente por dar algunos breves nombres, podemos citar a Alfred de Vigny con la primera novela histórica francesa, Saint-Mars, de 1826. Encontramos también, por supuesto, a Victor Hugo con Notre Dame de París, Alexandre Dumas Padres, que escribió, entre otros, La Reina Margot, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, y Gustave Flaubert con Salambó. En Italia tenemos un escritor icónico de la novela histórica que es Alessandro Manzoni con I Promessi Sposi, Los Novios de 1823. Y esta tradición en la literatura italiana continúa hasta el día de hoy con Valerio Massimo Manfredi, que tiene una serie de novelas históricas sobre el mundo antiguo con gran éxito de público. En Rusia, cómo no mencionar, por supuesto, a León Tolstoy con Guerra y Paz, y Alexander Pushkin con novelas como La hija del capitán de 1836. En España tenemos un par de autores muy prolíficos, Benito Pérez Galdós, que escribió 46 novelas históricas reunidas bajo el título de Episodios Nacionales, y lo sigue Pío Baroja con 92 novelas históricas. ¿Qué ocurre en Chile? En Chile también se cultivó la novela histórica durante el siglo XIX y ciertamente y unánimemente por todos los críticos se ha considerado que el más destacado ha sido Alberto Blesgana y su obra emblemática Durante la Reconquista, publicada en 1897 y ambientada durante la época de la independencia. Posteriormente, en el siglo XX, encontramos a otro autor muy prolífico que fue Jorge Inostroza, que publicó varias novelas históricas, siendo la más destacada Adiós al séptimo de línea, que publicó en 5 tomos, primero en 1955. A tal punto fue el éxito de Adiós al séptimo de línea que se ha considerado que ha vendido más de 5 millones de libros, lo cual en Chile es un bestseller total y absoluto. Y en el siglo XXI, la novela histórica más leída y mejor acogida por el público ha sido hasta el momento Un veterano de 3 guerras de Guillermo Parvex, publicada en el año 2014.
De esta manera nos encontramos frente a un tipo de novela, primero que como ya vemos forma parte del canon literario, muy cultivada por escritores muy prestigiosos. En segundo lugar, se encuentra plenamente vigente, y en tercer lugar es un género que atrae mucho al público lector porque aprende y se entretiene. Por lo mismo, entonces, ahora vamos a conocer más de O'Higgins, una novela del autor Enrique Inda. Por favor, José. Gracias, Norma, por esa introducción, que me parece muy completa, que habla del género que practica Enrique, novela histórica, que es además el género que yo trato de practicar y que es uno de los géneros que más me gusta en literatura. Yo simplemente agregaría como dos a tu lista, como dos de mis favoritos que acabo de leer. Uno es Scurati M, sobre los primeros años de Mussolini en el poder, una obra que recibió el premio, muy premiada en Italia, extraordinariamente interesante, y una de Padura, que el hombre quemaba a los perros, que también es otra obra espectacular. Pero hoy día vamos a hablar con Enrique y de su obra. La verdad es que tu obra, Enrique, es impresionante. La acuciosidad con que desarrollas a los personajes y los hechos históricos es de una precisión que indica que hay un estudio enorme detrás de eso. Yo que trato de hacer lo mismo, a una escala mucho más modesta que la tuya, Enrique, sé lo difícil y complejo de la tarea en que he estado trabajando. Por eso mi primera inquietud es justamente conocer de ti cómo te surgió esta inquietud para trabajar O'Higgins como personaje central, pero en realidad lo que tú haces es un trabajo de época espectacular. Y ¿cómo has desarrollado la investigación? ¿Cuáles han sido tus fuentes de trabajo? Si no fuera demasiado complicado, ¿qué metodologías has usado y cuántos años has trabajado en esto? Yo estoy absolutamente impresionado del resultado que he visto con los dos volúmenes que he podido leer. Pero junto con felicitarte, tengo estas inquietudes iniciales. Gracias, Pepe. En general, la novela histórica, los personajes históricos son secundarios y los personajes de ficción son los protagonistas. Así sucede, por ejemplo, en El mismo Adiós al séptimo de línea, en Los húsares trágicos y en general en la obra de Lesgana, en que el marco en que se desarrolla la novela es un marco histórico y que aparecen de repente personajes históricos. Eso es la novela histórica clásica. En el caso de mi trabajo es una biografía novelada. ¿Qué quiere decir? Que el personaje principal es el biografiado, es O'Higgins, que es un personaje real, un personaje histórico, del cual entrego una serie de antecedentes, todos ellos, o la mayoría de ellos históricos, y por lo tanto el personaje central es ese y no un personaje de ficción, como ocurre en la novela histórica, en las novelas históricas que por lo menos tú mencionabas, todas ellas muy destacadas. Esa es una pequeña observación, digamos, de que este es un trabajo de una biografía, así como el libro de Pepe sobre Matilde y Neruda, también los personajes principales son ellos, independiente de las anécdotas o de cómo se cuente o cómo se hable de ellos. En realidad, Pepe, es un trabajo bien largo, fundamentalmente de investigación, y efectivamente predomina el relato histórico, estrictamente histórico, basado en documentos históricos, en fechas históricas. Esa fue la base en la cual situó al personaje biografiado, que en este caso es O'Higgins. Por lo tanto, yo nunca he concebido un personaje histórico sin su entorno, sin todo lo que sucedía en su entorno más cercano, y en lo posible también entender ese entorno cercano en un entorno más lejano, como sucede, por ejemplo, con nuestra historia, en que todo lo que acontece en Chile desde su independencia y precisamente el periodo independentista tiene mucha relación con lo que sucedía en Europa
y con lo que sucedía también en los Estados Unidos y particularmente en otros países de América del Sur, como Argentina, Perú, que eran los más inmediatos, y por lo tanto no se puede entender la figura de un personaje al cual tú quieres estudiar sin ese contexto, porque ese contexto ayuda mucho a comprender a este personaje, que estamos hablando de un personaje instruido, que es un personaje que ha leído, que es un personaje que se cartea con determinadas personas de otros lados, es un personaje que habla inglés, que habla mapudungún, que habla obviamente el español. Entonces el entorno que rodea a O'Higgins, no el inmediato, que es su entorno familiar, sino en lo que sucede en el resto del país. Él es un hombre sureño, y lo que sucede en Argentina, con quien tiene correspondencia afortunadamente en Europa. Y por lo tanto, en ese sentido, la ficción prácticamente la utilizo para hacer hablar a determinados personajes y tener algún diálogo. Obviamente que no existe un libro histórico en que los personajes dialoguen. Generalmente el narrador, el escritor, el historiador menciona documentos, menciona fechas, menciona hechos, menciona aspectos de carácter político, aspectos de carácter militar, aspectos que tienen relación con la sociedad de entonces, pero nunca en una novela, en un libro de historia, vas a encontrar a los personajes dialogando. Esa es la parte de ficción que yo incorporo y hago dialogar a O'Higgins, lo hago dialogar fundamentalmente con su entorno más íntimo y con uno que otro prócer, como el caso de San Martín, por ejemplo, en que el diálogo me permite en reducidas frases, en muy breves frases, reducir 2 o 3 páginas para explicar ese diálogo que lo reduce a esas 2 o 3 preguntas y respuestas. Es un trabajo largo y además opté por la forma más sencilla, que es el desarrollo cronológico. Vale decir, no hago vueltas atrás para buscar reminiscencias y después volver a tomar otro periodo de la narración, sino que lo hago estrictamente de manera cronológica, porque es la forma en que se va desarrollando la personalidad del protagonista, la personalidad de O'Higgins, y cómo esa personalidad va variando y va siendo influenciada por su entorno inmediato y, como te digo, el entorno de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Muy interesante, Enrique, las observaciones que has hecho al comentario de Norma. Que dicho sea de paso, es necesario felicitarla porque ha sido asignada como jurado del premio Seña, que es el premio literario más importante de Italia, entre otros para la novela histórica que acaba de darse. Creo, Enrique, que para mí las reflexiones que tú haces sobre el personaje O'Higgins más bien significan la patria. Tú has descrito un Chile de un momento determinado encarnado en un personaje que es 100% chileno. En primer lugar, como tú bien lo has dicho y lo señalas con mucha erudición en tus 2 tomos, O'Higgins fue criado por los araucanos. Su madre fue separado de su madre, fue educado por una señora araucana que le enseña en el mapudungún y vive en las casas, en las rucas indígenas. Después, su mejor amigo también es araucano. Vive un poco desarraigado familiarmente, pero por sobre todo, tú lo señalas muy bien, él tiene una valentía y un amor a la patria, a esta patria que le fue ingrata. Le fue ingrata primero por su padre, por su familia, y después fue ingrato posteriormente, hasta el día de su muerte. Pero digo, yo creo que tú lo has hecho muy bien al descubrir el personaje como un chileno. En primer lugar, porque él, lo único que tiene O'Higgins, aparte de su instrucción, sin lugar a dudas, y sus contactos internacionales, con Miranda, con Bolívar, San Martín, Bello, es ese arrojo que tiene. Él nunca fue militar, él era un guaso chileno que se ve enfrentado a una situación del país en que él se enfrenta con arrojo, perseverancia y audacia, creando
a medida que se va desarrollando el camino, lo que va haciendo la patria. Y eso es Chile. Hay un Chile araucano, hay un Chile realista, hay un Chile criollo, que conviven entre ellos y que tú lo destacas muy bien. Creo que es muy interesante el destacar esa personalidad de O'Higgins y, naturalmente, sus relaciones americanistas. A ver, con Bolívar y sobre todo con José de San Martín, tener el espíritu de América como un concepto. Y Chile, naturalmente, dentro de ese concepto como algo muy importante. Sí, si me permites retomar la conversación, la verdad es que este personaje fascinante que nos presentas, que fue fascinante en su vida real además, don Bernardo, es también un personaje bastante discutido, pero tú das una imagen, yo diría, bastante equilibrada. Muestras sus acciones y, como nos recuerda Roberto, lo pones a él en la época y en el contexto de los otros líderes que estaban en aquel momento, y al mismo tiempo va mostrando las debilidades que tenía. O sea, era un ser humano, lleno de contradicciones y de indefiniciones, pero con algunas ideas muy claras y muy precisas en su cabeza y en su futuro. Ahora, ¿cómo llegaste a esa figura de O'Higgins? ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas que fuiste consultando? ¿Te has seguido por algunos autores en particular? En fin, cuéntanos un poco más de ese aspecto de esta obra. Bueno, en rigor, mi primer interés de hace unos 20 años atrás y más era estudiar el periodo de la independencia en Chile. Partí por ahí, partí leyendo los clásicos, a Barros Arana en su Historia General, leí también la de Encina posteriormente, cotejé un poco ambas historias, pero nunca pensando en O'Higgins, sino solamente en cómo se gestó el periodo de la emancipación de Chile de la monarquía española. A partir de ese estudio, obviamente surgen personajes muy interesantes. Me llamaron mucho la atención los intelectuales de esa época, como José Antonio de Rojas, como Manuel de Salas, como el propio Juan Martínez de Rosa, que eran personajes muy instruidos, muy cultos, que eran una élite, digamos, culta y leída. Tenían bibliotecas, cosa que era rarísimo en esa época, bibliotecas que hoy día nos parecerían a los bibliófilos irrisorias, porque eran bibliotecas de 70 volúmenes, de 100 volúmenes, no más que eso. Y muchos de esos volúmenes, obviamente, eran libros religiosos, fundamentalmente libros de católicos. Y en el caso de José Antonio Rojas, viajó a Europa y tuvo una visión mucho más cercana a lo que era realmente España, de la cual en Chile existía un mito. Había un rey que nadie lo conocía, pero que había que respetar enormemente. Y por lo tanto, Martínez de Rosa, que mantiene correspondencia con José Antonio Rojas, logran traer el pensamiento de los franceses más ilustrados de esa época, como Rousseau, como Montesquieu, como los enciclopedistas, y ahí empiezan los primeros gérmenes de una inquietud en términos de que lo establecido tenía muchos temas a discutir, que era muy discutible esto de que el rey existía por mandato de Dios y que era Dios en la tierra prácticamente, cuestionamiento que había en Europa en ese entonces. Entonces, ese periodo independentista, cómo estas primeras ideas y cómo ciertos intereses de determinados sectores económicos del reino de Chile de entonces empezaron a forjar esta idea muy en pañales al comienzo de independizarse de la monarquía española. Y el verdadero gran paso que dan los chilenos más intelectuales acá, más a los miembros del Cabildo, es cuando Napoleón invade España.
Ahí cuando el rey español Carlos IV y después Fernando VII los tiene cautivo Napoleón después de Bayona, y en ese momento la historia universal, digamos, por lo menos la historia de Europa con sus colonias en Sudamérica, tienen un brusco quiebre y empieza el cuestionamiento de por qué tenemos que seguir siendo dependiendo de un rey que no existe, porque está preso. Y en la propia España se empiezan a crear las juntas de gobierno, que son la forma de poder gobernarse en un periodo tan crucial como tener el país invadido por los ejércitos franceses. Y ahí parte prácticamente O'Higgins, parte con eso. Entonces, este buscar bibliográficamente en Barros Arana, en Encina, en Vicuña Maquena, en los hermanos Amunate, que son prácticamente los íconos, por así decir, más cercanos al periodo que se relata, son como quien dice mi fuente básica para informarme sobre el periodo. Y al estudiar ese periodo, indiscutiblemente surge el nombre O'Higgins, junto con el de José Miguel Carrera, junto con el de otros próceres como Camilo Enríquez, etcétera, que forman parte. Entonces, de ese periodo y que son los protagonistas de ese periodo. Y en otros lados surge obviamente la figura de San Martín, al otro lado de la cordillera, y la figura de Simón Bolívar en el norte, sin entrar a mencionar una serie de otros personajes que tienen mucho que ver con el periodo independentista de esas regiones de América del Sur. Después, afortunadamente, el interés en el periodo de la independencia aumentó, y en el bicentenario nuestro, cuando celebramos el bicentenario, surgieron muchos libros que tienen que ver con el periodo independentista y con historiadores distintos. Aparece un muy buen libro de Thomas Jocelyn Holt, también un libro de Jaime Collier sobre la independencia de Chile, y también libros de otros historiadores como Cristian Guerrero, etcétera, que se enfocan en ese periodo, y en todos esos libros es protagonista O'Higgins. Después, para entrar en el personaje mismo, recurrí, por supuesto, a las más conocidas biografías que hay. La primera de ellas prácticamente es la de Casimiro Albano, que entre paréntesis es muy destacable porque esa biografía se la encarga a Casimiro Albano para que la escriba la Sociedad Nacional de Agricultura, que es una entidad nuestra antiquísima. Y ellos, como tenían muy claro que O'Higgins había sido un gran agricultor, no solo en Chile, sino después en Perú, en el exilio en Montalbán, en su hacienda, le encargan hacer una biografía que es la primera biografía de O'Higgins, a pesar de que hay otra muy breve en vida que escribió Andrés Bello en Londres, que está incluida dentro de un texto que firma José Antonio Irizarry. Y después, bueno, está la famosa biografía de Jaime Izaguirre, la biografía de Valencia Varia, y hay varias más no tan destacadas, y fui consultando incluso algunas biografías editadas por historiadores en Estados Unidos y en Inglaterra. Dicen más o menos lo mismo que dicen las chilenas, las biografías chilenas, y están incluso basadas en ellas. Y por lo tanto, ahí empieza el tema de, una vez entendido muy bien el proceso independentista, centrarme en la figura de O'Higgins y empezar a recabar todo tipo de información sobre O'Higgins. Obviamente que empiezan a aparecer algunas cosas absolutamente distintas a la que yo entendía que era O'Higgins, muy distantes de lo que me enseñaron en el colegio, mis profesores de historia, y muy distante de la imagen que existe de O'Higgins, que es la imagen eminentemente militar. O'Higgins en Chile está instaurada su imagen como la imagen de un militar, de un guerrero con charreteras, toda la iconografía lo muestran así, salvo un busto que hay en el ex Congreso Nacional, donde aparece O'Higgins con levita, y en homenaje a que él fue parte del primer Congreso de Chile el año 1811. Y por lo tanto voy descubriendo que la actuación militar de O'Higgins no es precisamente lo más destacable. Desde ese punto de vista, San Martín sobre todo, y José Miguel Carrera también, eran militares de carrera, eran militares con una gran trayectoria militar. O'Higgins no.
O'Higgins aprendió, como yo digo a veces a mis amigos, como a ser militar por correspondencia, fundamentalmente por un par de consejos y cartas que le da Juan Maquena, cuando recién se incorpora a las milicias, a la milicia de su propia hacienda, con los inquilinos de su hacienda que forma una milicia. Es un civil con sable, pero que no tiene idea ni de táctica, ni de estrategia, ni tiene claro el tema jerárquico, a pesar de que él era muy respetuoso de la jerarquía. Entonces, ahí empiezo a descubrir estos Higgins, y del cual se ha tratado de evitar difundir en exceso su vida privada. No sé cuál sería la razón, a lo mejor la consideraban relativamente poco trascendente. Sin embargo, uno va descubriendo en O'Higgins un hombre muy solitario, muy introvertido y con una necesidad enorme de cariño. Es un personaje, un poco, yo siempre lo he dicho, se parece a esos personajes de Charles Dickens, de las novelas de Charles Dickens, que sufren, que lo pasan mal, que realmente viven con bastante desesperanza o prácticamente asumen su condición de miserables o de personas segregadas por la sociedad, lo asumen como una verdad y tratan de vivir de esa manera sin mayores aspiraciones. Y por lo tanto, las biografías de O'Higgins me aportaron, desde el punto de vista estrictamente documental, muchas fechas, muchos detalles, algunos contradictorios, porque hay algunos historiadores que se contradicen con algunas acciones, que enfatizan más en determinados aspectos, y obviamente ahí surge el tema que todos conocen y que se ha hecho carne de la historia a través de todos los años de la independencia hasta esta parte, entre la diferencia entre los o'higginistas y los carrerinos, las diferencias enormes que tiene con José Miguel Carrera. Pero como te digo, esas fueron mis fuentes. Hay algunos trabajos posteriores, por ejemplo, un señor Arancibia Clavel, que fue agregado cultural en Londres y que hizo una investigación que me ayudó mucho sobre la estadía de Bernardo Riquelme, que así se llamaba antes de poder lograr el apellido Higgins, en Inglaterra, y él descubrió y vio dónde se había educado Higgins, y pudo recabar información sobre quiénes fueron sus apoderados en Londres, etcétera, y gracias a esa investigación incluso se puso una placa conmemorativa en Richmond donde estudió O'Higgins. Muy interesante la fuente bibliográfica que tú has dado sobre la obra, pero me interesaría mucho conocer tu opinión acerca de lo que señalas en tu obra, es la influencia que tiene don José de San Martín, juntamente con O'Higgins, en este concepto de panamericanismo, en que tú muy bien lo has logrado describir y me interesaría conocer más tu opinión, que San Martín, teniendo que vencer los recelos de Pueyrredón respecto de la provincia de Cuyo, que había sido antichilena y que sirve de puente para hacer la reconquista acá, cómo él descubre y alienta a O'Higgins para poder desempeñarse como director supremo de esta nación. Efectivamente, de las cosas que uno descubre cuando ha leído la historia del colegio, la de Francisco Frías Valenzuela, por ejemplo, que era un libro clásico de historia que estudiábamos en el colegio, San Martín es una figura absolutamente secundaria, no hay ninguna mención. Yo no sé si eso obedece a una especie de chauvinismo o patrioterismo nuestro de no reconocer en figuras extranjeras la importancia que tuvieron en nuestra independencia. Sin lugar a dudas, San Martín es el gran gestor de la independencia de Chile y el primer gestor de la independencia en el Perú. Si bien Simón Bolívar remata con la batalla de Ayacucho, pero todo el proceso previo a la llegada de Bolívar es obra de San Martín, con un gran aporte de O'Higgins, que es el gran gestor de la Escuadra Libertadora del Perú. San Martín, a mi juicio, es un personaje interesantísimo,
no solo por sus hechos, sino sus hechos militares, estrictamente, porque él sí era un militar desde los 12 años, se vio formado como militar en España, precisamente combatiendo contra las tropas de Napoleón. Es un personaje en que se refleja, a mi gusto, como la persona ideal del militar ejemplar. Es un militar austero, es un militar de poca figuración social, es un militar muy profesional en cuanto a sus responsabilidades y abocó toda su vida activa al ejército, a los distintos ejércitos en que participó. Es un hombre leal con sus amigos, muy cuidadoso en su manejo ante la opinión pública, es tremendamente honesto, tremendamente honrado, que es un hombre que dignifica la carrera militar. Y por lo tanto, este personaje vio en O'Higgins, a diferencia de Carrera, vio en O'Higgins su aliado o su socio que le merecía mayor confianza. No así Carrera, que por supuesto tenía una actitud muy distinta a la de O'Higgins, era un hombre más bien altanero, un hombre que venía de una familia poderosa, riquísima en Chile, con muchas influencias, era un hombre que se sentía un privilegiado entre la sociedad y lo asumía como tal, y por lo tanto de carácter muy distinto. Y San Martín, a mi juicio, creo que escogió muy bien entre ambos para tenerlo como aliado. San Martín efectivamente es como un apoyo fundamental en O'Higgins. Le dio ese pequeño empujón que necesitaba O'Higgins para tener más personalidad que la que tenía, para hacerlo comprender que podía asumir responsabilidades mayores que las que él mismo se proponía. Y fue un aliado incondicional, muy leal, y por lo tanto es, para mi juicio, dentro del periodo de la independencia chilena, no voy a explayarme sobre el Perú, pero en la independencia chilena tiene un rol fundamental. Es un protagonista de nuestra independencia. Y eso ha sido siempre un poco medio ocultado. Entonces cuando se dice que O'Higgins con el ejército de los Andes cruzó los Andes y venció en la batalla de Chacabuco, ese solo relato no solo es falso, sino que de una omisión gigantesca, porque el que forma el ejército de los Andes es San Martín, con el apoyo de Pueyrredón, que era el director supremo en Buenos Aires, y ellos logran en la provincia de Cuyo, que comprendía entonces Mendoza, que era la capital, San Luis y San Juan, logran armar este ejército sin la participación de O'Higgins en un comienzo, pero sí después lo incluye San Martín como uno de los generales para cruzar los Andes. Pero no es el que encabeza, no es el militar superior es San Martín, después hay otros militares, está Soler, está después en un tercer plano, diríamos, O'Higgins. Y hay un aspecto fundamental ahí que también siempre ha sido un poco desconocido y un poco tergiversado, que es la incorporación de O'Higgins a la logia Lautaro, a la cual lo incorpora precisamente San Martín, que es una organización política, fundamentalmente política independentista, que no es lo mismo que la masonería. La masonería es distinta. De hecho, en la logia Lautaro había muchos católicos, entre ellos O'Higgins, que siempre fue católico. Entonces, meter a O'Higgins en la logia Lautaro era decirle, mira, te doy mi voto más absoluto de confianza para que junto con otros socios míos de confianza constituyan esta especie de comité político o esta especie de organización independentista arcana, secreta, y que pasa a constituir, digamos, un elemento fundamental en la concepción del proyecto independentista que viene desde Europa y
es fundamental después incluso en los gobiernos, tanto en los gobiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue posteriormente Argentina, como en el caso de Chile. Esas logias fueron como el gobierno en la sombra, se podría decir, se le atribuyeron cosas misteriosas, cosas medias malignas, especialmente desde el punto de vista, desde la mirada que tenían los católicos en esa época a este tipo de organizaciones que las suponían poco menos que ateas, poco menos que partidarias de Martín Lutero, etc. Entonces, San Martín lo incorpora a la logia, y San Martín, y ahí O'Higgins empieza a cobrar más importancia, porque destaca un poco dentro de la logia, porque era un hombre bastante equilibrado, no era de esos personajes acalorados, apasionados, era más bien un hombre de consenso, y escuchaba mucho lo que decían los otros miembros de la logia. Entonces San Martín es fundamentalmente, como tú muy bien dices, Roberto, es una figura fundamental, muy poco estudiada en Chile, muy estudiada en Argentina. De hecho, la bibliografía que yo logré ir reuniendo sobre San Martín es numerosísima, aparte del archivo de San Martín, que tuve el privilegio que me lo regalara los 16 tomos del Instituto Sanmartiniano. Y hay muchos estudios sobre San Martín en Argentina, muchos más que los que hay de O'Higgins en Chile. Por lo tanto, a través de eso también pude, a través de esa información, de todos esos trabajos, pude formar una idea cabal de la importancia de San Martín en nuestra historia. Sí, yo coincido que es una parte fundamental de tu obra, y como bien destaca Roberto, ese panamericanismo del proceso chileno y de los procesos de independencia de aquel momento, es algo que también lamentablemente se ha ido perdiendo. Ese rol de San Martín me parece extraordinariamente válido y justo que lo destaque, y sería muy bueno que eso ojalá fuera tema de discusión hoy día. La figura de San Martín efectivamente no existe en nuestro libro de historia prácticamente, salvo unas menciones secundarias. Y otra dimensión que me parece interesante, a mí además como penquista, como provinciano, es la dimensión de las provincias que tú planteas desde el comienzo de tu trabajo, del comienzo del proceso de independencia, y en particular el rol de la provincia de Concepción. Cuando desarrolla la figura de Juan Martínez de Rosas, por ejemplo, es extraordinariamente importante, interesante el rol que le reconoce a él y a otros. Bueno, O'Higgins también era provinciano en ese sentido, y hacía su vida política justamente en Concepción. Entonces, esas dimensiones, el panamericanismo por un lado, y por otra parte, la reivindicación del rol de las provincias, en particular de Concepción, en ese momento que eran las únicas dos provincias, Santiago y Concepción, hasta que se crea la del norte en Coquimbo, el rol que ellos van jugando en todo este proceso me pareció extraordinariamente interesante. Sí, creo que es fundamental el rol de Concepción. Chile en ese momento había dos provincias, la provincia de Santiago y la Concepción, y que se dividían entre sí por el río Maule, que dividía lo que era hacia el norte la provincia de Santiago. Existía mucho más al norte la provincia de Coquimbo, pero Concepción tiene un rol importantísimo en la historia independentista chilena, de suma importancia. De hecho, Concepción era donde estaban las armas, donde estaban los cañones, donde estaban los militares, en esa guerra eterna contra los araucanos. El límite del Biobío en ese momento era clave, o sea, Chile llegaba hasta el Biobío. El reino, y del Biobío hacia el sur, independiente de Valdivia y Chiloé, era la provincia araucana, con todas sus tribus instaladas ahí. Entonces, Concepción era la gran capital, el gran punto del país, era como el freno de la posibilidad de una invasión araucana que cruzara el Biobío hacia el norte. Y por lo tanto se le daba muchos recursos también para mantener esos ejércitos en el sur. Y O'Higgins viene de ahí, de ese sur, siempre inquieto por la entrada de los araucanos, siempre preocupado que no vinieran los malones, y con un clima como el que conocemos, y con una estructura
política tan igual a la de Santiago. Más aún en el enfrentamiento con la primera dictadura de Carrera, se pensó en algún momento en los penquistas pensaron independizarse, en definitivamente que estos eran dos países distintos. La provincia de Concepción y la provincia de Santiago eran distintos y tenían que tener no solo autonomía, sino que gobiernos independientes, y por lo tanto había que generar una interacción comercial para que ambas provincias subsistieran, porque unos producían determinados productos y otros, entonces se necesitaban complementar. Por eso también, al igual que lo de San Martín, se ha escrito poco sobre el rol importantísimo que tuvo la provincia de Concepción. Los personajes ahí, tú tienes a Bulnes, que es de ahí, tú tienes a Prieto, que es de ahí, tú tienes a O'Higgins, tú tienes a Martínez de Rosa, a los Benavente, qué sé yo, próceres que son figuras importantísimas. Entonces ese también es otro factor que es bueno un poco recalcar en O'Higgins, no solo por haber nacido ahí, sino por la importancia que la provincia tuvo. Destacas tangencialmente, pero con profundidad, un personaje, a mi modo de ver, tuvo una influencia muy decisiva dentro del espíritu independentista, que fue don Juan Martínez de Rosa. Él, siendo auditor de la Real Audiencia y siendo auditor del gobernador en Concepción, es el que tiene una idea clara de que hay que independizarse. Antes incluso que Carrera. Él es, como abogado y como profesor y ilustrado, él va llevando las aguas a su propio molino de la independencia. Y tú lo destacas muy bien, la influencia que tiene, desde luego, con los gobernadores, los últimos gobernadores de Chile, con el mismo don Ambrosio Higgins, y después, bueno, su influencia en crear el Congreso de 1811 y, en definitiva, incorporar Concepción, realmente la Concepción, también como la ciudad más importante dentro del país. ¿Tú entiendes que esa es la importancia de Martínez de Rosa? Sí, no cabe duda que es un personaje importantísimo. Además era un hombre culto. Cuando uno dice un hombre culto, a uno hoy día le parece un poco, bueno, no sé qué tan culto, pero es que estamos hablando de lo que era un hombre culto en un país de una incultura gigantesca, de un país lleno de analfabetismo, de un país absolutamente atrasado, lleno de supersticiones. Entonces, los hombres cultos eran unos bichos raros dentro del país. Porque otra cosa es la riqueza, otra cosa eran hombres poderosos, con grandes haciendas, cuyas esposas ni siquiera sabían leer y escribir, pero que eran dueños de grandes fortunas en ese momento. Pero dentro de ellos, en esa élite, aparecían estas figuras aisladas, como el caso Martínez de Rosa, Manuel de Sala, José Antonio de Rojas, etcétera, que tuvieron otra educación, otra formación, y que les permitía en ese momento ser como las cabezas pensantes del proceso independentista. Y justamente Juan Martínez de Rosa podría decirse, está muy bien destacado en un libro que se llama Los precursores de la independencia, de Amunátegui, si no me equivoco, y que relata todo habla de estas personas. Y por lo tanto había un grupo en Concepción que se reunían, que se autodenominaron, lo denominaron los duendes patriotas, que eran esas cabezas pensantes que pensaban la posibilidad de una independencia. O sea, tal como dices tú, Roberto, la pensaron antes que José Miguel Carrera, la pensaron antes que O'Higgins. Y por lo tanto tienen un rol destacado en los orígenes del proceso independentista. Muy interesante todo este tema, que la verdad es que impresionante como da para mucho análisis y estudio. De manera que quisiera consultar a José, posteriormente a Roberto, y después pediría las palabras finales al autor. José y Roberto, ¿qué reflexión sacan ustedes de O'Higgins a partir de este libro, de su figura, de su impronta?
Bueno, a mí, un poco ya lo he dicho, la verdad es que Enrique nos permite conocer una figura de un O'Higgins mucho más completa a la que hemos tenido acceso durante toda nuestra existencia. Un personaje humano, real, con muchas bondades, pero también con dudas, con inquietudes, con inseguridades, que es lo que también destaca mucho Enrique. Y el personaje, la imagen de ese O'Higgins, en mí personalmente, se fortalece tremendamente. O sea, es mucho mejor para cualquier chileno o cualquier ciudadano del mundo interesado en esta figura histórica conocer los personajes reales, y no esos personajes que inventan los historiadores en función de algunos criterios, o a lo mejor lo mismo que señalaba Enrique, algún chauvinismo de sobreponerlo a otras figuras por A, B o C razones. Y también el destacar las otras figuras que se han mencionado acá en esta obra, porque esta obra, si bien se centra en O'Higgins, es una obra que nos relata el proceso de independencia global en Chile, pero también en Argentina, mucha mención también a Uruguay, a Perú, es decir, yo diría el cono sur, que podríamos llamar hoy día, se ve muy reflejado en los relatos que nos va haciendo Enrique. Así que es una obra, conocemos 2 tomos, asumo que vendrá por lo menos 1 o 2 más en camino. Es una obra realmente apasionante y que estoy seguro que a los lectores les va a encantar y los va a cautivar, como ha sido mi caso. Mira, yo creo también, compartiendo plenamente lo que Pepe dice y señala, y yo creo que para mí, Enrique, al dibujar a O'Higgins, ha dibujado a Chile. A este Chile improvisado, a este Chile que se hace con valentía, este Chile que se hace con un arranque de improvisación para salir en definitiva adelante. Creo que estamos viviendo procesos similares a los que ocurrieron en aquella época. Creo que el libro de Enrique tiene una actualidad enorme, porque está reflejando lo que en 1810 adelante ocurrió hasta 1830, yo diría, en que se organiza definitivamente el país. Es lo que ocurre ahora. Es una transformación, son ideas nuevas. Yo pensaba, Enrique, cuando leía tu libro, ¿qué pensarían nuestros abuelos realistas acerca de esta muchedumbre de jóvenes que tenían ideas tan peregrinas como que el rey no tenía una potestad suficiente y que podía ser manejada por los propios criollos? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que la juventud también quiere cambios, muchas veces sin saber a dónde van los cambios. O'Higgins no sabía los cambios que él quería. Martín tenía claro las ideas que Chile era muy importante para la independencia del Perú, era muy importante, y con Bolívar, evidentemente, el panamericanismo que habíamos hablado antes. Yo te digo, para mí el libro que es apasionante de Enrique es eso, el dibujo de este país, de la patria. O'Higgins encarna al chileno, encarna al Chile. Muchas felicitaciones, Enrique, por tu obra. Enrique, las palabras finales. Mira, me parece tremendamente interesante, importante lo que dice Roberto, porque efectivamente estamos en el libro del proceso independentista, estamos en los balbuceos de cómo formar una institución que se llamaba república. Saber lo que era una república, bueno, se trataba de mirar a Europa para tratar de entender en Europa cómo funcionaba una república, qué era una república. Pero acá, en Chile, era como ir a la búsqueda de algo desconocido, cómo lo hacemos y cómo empiezan a surgir son los albores de nuestras instituciones actuales. Ahí es cuando empieza a constituirse. No nos olvidemos que la primera
los constitucionalistas dicen que la primera constitución o esbozo de constitución es la de Carrera en 1812 y después la de O'Higgins en 1822, y que son los primeros esbozos de poder a través de un documento establecer las bases institucionales de algo que se está formando, de algo que no sabemos a qué puerto va. Es como una nave que empieza a navegar buscando por qué camino nos vamos, pero que no tiene un destino definido. Y eso hace que el conservadurismo de la época se opone a estos cambios, se opone a esto nuevo, a esto desconocido. Dice, pero ¿por qué no seguimos como estamos si estamos tan bien? En circunstancias que le teme al cambio, le teme al peligro, le teme al riesgo. Más aún si se empieza a desacreditar la autoridad máxima política que existía en las colonias, que era el rey. Entonces, es muy interesante porque además, y es algo que no nos enseñaron en el colegio, es que los independentistas eran minoría. La mayoría de Chile en el periodo de la independencia era conservadora, era más monarquista, era una sociedad temerosa al cambio, y por lo tanto estos independentistas batallaron contra una mayoría, y por eso fueron también derrotados, que la derrota militar fundamental, enorme, que rompe la primera intentona durante Carrera, el desastre y la tragedia de la batalla de Rancagua, y donde efectivamente no solo eran minoría dentro del país, sino que además eran minoría como ejército frente al ejército realista que mandaba Osorio. El ejército de Osorio interpretaba mucho más a la mayoría de los chilenos de esa época, que como bien digo, eran de tradicionalistas, conservadores, y temerosos al cambio y temerosos a las ideas extranjeras, a esta cosa extranjerizante de que vienen estos franceses como Rousseau y otros nombres que empiezan a aparecer en Chile, que dicen, estos gallos vienen de afuera, a mí no me gusta esto de afuera, nosotros hagamos las cosas como a la chilena, como nuestras, y que era una forma de ignorancia, una forma de negarse a cultivar otras ideas que no fueran las propias. Y en ese sentido creo que es muy interesante entender lo que hoy pasa en nuestro país, porque no dista mucho de lo que estaba pasando en esa época, y además con respecto a la edad de nuestros protagonistas de la independencia, que eran en su mayoría jóvenes, son equivalentes a hombres maduros de hoy, porque la posibilidad de vida que existía en ese periodo era mucho más corta que hoy día. Por lo tanto, yo podría decir que una persona de 26 años era equivalente a una persona de 40 hoy día, más o menos, y que esos jóvenes de entonces eran como los cuarentones de hoy, o sea, jóvenes también, pero no tan jóvenes como parecieran ser O'Higgins, San Martín, Carrera, Rodríguez, etc. Bien, muchas gracias, Enrique. Solamente concluir diciendo a los lectores, ¿no?, que es muy recomendable esta obra, primero porque implicó alrededor de 15 años de investigación seria antes de ser escrita. Hay una acuciosa investigación, hay fuentes documentales, hay cartas, libros, periódicos, hay una base documental muy rigurosa, muy seria, muy profunda. Segundo lugar, el retrato de época, recordar nuestras lecturas, cómo era el Chile en esa época, porque conociendo el pasado vamos a poder comprendernos mejor en el presente. En tercer lugar, algo muy interesante que aquí se ha comentado, que simplemente estoy recogiendo, es la psicología de O'Higgins. Normalmente se presenta a los héroes, sea en la historia y en la literatura, como seres hieráticos, monolíticos, que jamás dudan, y todas sus palabras y todos sus pensamientos son grandiosos. El mérito de esta novela es presentar a un O'Higgins ser humano, real, con carencias como las carencias afectivas, con inseguridades, como es realmente en el fondo
un ser humano, porque un ser humano es normal y ciertos aspectos descollan y los hacen grandes personajes, como es el caso de O'Higgins. En definitiva, tenemos acá una rica obra de escritura, ¿no? Que bien vale la pena leer, porque como bien dice Roberto, nos sirve mucho para iluminarnos en el momento actual. Y siempre es necesario leer y conocer nuestra historia, a nuestros grandes personajes, para comprender nuestro presente y saber cómo proyectarnos al futuro y ser una sociedad y un país mejor, que es lo que en el fondo también busca ayudarnos a iluminar Enrique con su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Gracias a ustedes. Felicitaciones, Norma. Chao, nos vemos. Chao. Chao, buena semana para todos.